Ahora os presentaré a Ruth Rothenstein. Ruth Rothenstein es licenciada en Psicología y psicoterapeuta con formación en Argentina y Reino Unido, especializada en neuropsicología clínica. También es directora de Accessibility Campus y Dislexia and Dyspraxia Argentina y docente en capacitación en dificultades específicas del aprendizaje, como la dislexia, accesibilidad y tecnologías aplicadas a la lectura y escritura. Es coautora, junto con Liliana Fonseca, del curso virtual Herramientas para la Educación Inclusiva, Dislexia, desde el aula al mundo del trabajo, con más de 76.000 inscritos, y autora del curso virtual Accesibilidad y Tecnologías Inclusivas, para la plataforma Microsoft Education Community. Es miembro del equipo de expertos de Understood, en el National Center for Learning Disabilities en Estados Unidos. En esta sesión nos hablará sobre tecnología para la inclusión. Hola Ruth, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Espero que estés muy bien. Primero de todo te quiero agradecer que te hayas mostrado disponible para hacer esta entrevista, para este congreso de Glyphing. Y para empezar, a mí me gusta siempre que las personas que nos están escuchando conozcan a la persona que ahora les va a contar cosas muy interesantes. Entonces, me gustaría saber cómo llegaste a este trabajo, o sea, cómo llegaste, cuál fue el camino profesional y personal que te llevó a esto que nos vas a explicar que tú haces. Bien, bueno, en primera medida, muchas gracias por invitarnos a sumarnos al festejo de los 10 años de Glyphing, que creo que festejamos no únicamente lo de Glyphing, sino todo lo que pudimos hacer en estos últimos 10 años desde distintas partes del mundo y iniciativas que muchas veces justamente comenzaron con algunas cosas que Montserrat tenemos en común. Nos conocimos en Buenos Aires, compartimos un día ahí en Barcelona y bueno, ambas somos profesionales psicólogas, pero también tenemos en común que en algún momento en la puerta de nuestro hogar golpeó la dislexia. Y bueno, tanto Montserrat como yo somos madres de hoy jóvenes con dislexia, y bueno, en ese momento yo ya venía con un recorrido de unos años como psicóloga, psicoterapeuta, especializada en niños y adolescentes, y esto me sorprendió, como se suele decir. Y entonces empecé a ver de qué se trataba, a estudiar, a leer, y enseguida sentí la necesidad de compartir, porque cuando empecé a buscar materiales, había muy poco en inglés, inexistente en español, y por eso hace como unos 12 años, lo primero que hice fue abrir un grupo de Facebook. Facebook se empezaba a ser conocido. Este grupo, que se llama Dislexia y Dyspraxia Argentina, tiene hoy en día más de 16.000 miembros, pero era la necesidad de comunicar, ¿no? De armar comunidad, de poder dar a conocer por qué el camino, palabra que vamos a nombrar varias veces en esta charla, el camino se hace mucho más arduo frente al desconocimiento, ¿sí? Así comenzamos. Muy bien. Para aquellas personas que quieran saber más de ti y de tus proyectos, ¿nos puedes explicar qué es y qué ofrece Dislexia Campus y Accessibility Campus? Bien, bueno, como les decía, tuvimos distintas iniciativas, todas inspiradas en esto de compartir, comunicar y formar. En el caso de Dislexia Campus, tenemos un curso que se llama Herramientas para una Educación Inclusiva, Dislexia desde el aula al mundo del trabajo. También, ¿de dónde surgió? De la necesidad. En Argentina, octubre de 2016, logramos un grupo de profesionales y familias, la ley de dificultades específicas del aprendizaje. Entre los apartados, por supuesto, dice que la formación y capacitación docente, y en otras partes habla de las adaptaciones de acceso que todos conocemos.
Entonces nos encontramos con esta oportunidad y este desafío. ¿Cómo hacer para dar una formación rápida, masiva y práctica a muchos docentes y por supuesto se sumaron profesionales y familias? Entonces, queríamos lograr un curso práctico, pero obviamente con bases científicas. Entonces, nos aproximamos a Liliana Fonseca, muchos de ustedes la conocen, y juntas ideamos este curso. No somos Liliana y yo hablando a cámara, son las personas como llegan al aula, de primaria, secundaria, universidad y mundo del trabajo, con sus fortalezas y sus desafíos y qué hacer. Entonces, este curso, gracias al apoyo que tuvimos de Samsung Argentina, Ministerio de Educación, está disponible en forma gratuita, ya cuenta con más de 77.000 suscriptores, y los docentes y las familias pueden, como les decía, acceder a materiales con videos, con animaciones, con audios, con imágenes. Entonces, si uno lo hace todo seguidito, en 2 horas ya tienen una muy buena idea de qué es y qué no es la dislexia y qué se puede hacer. Cuando uno entra al sitio de Dislexia Campus, así se llama el sitio, ya puede encontrar 3 videos. El primero sobre la importancia de identificar la dislexia, el segundo qué es y qué no es la dislexia, y el tercero uso de tecnologías. Como fuimos trabajando con distintos aspectos justamente de accesibilidad, en un rato también vamos a hablar de eso, nos quedó chico, digamos, dislexia y dispraxia, y el año pasado iniciamos nuestro recorrido en temas de accesibilidad, donde estamos incluyendo otros desafíos, discapacidad visual, discapacidad auditiva, y por eso lo llamamos Accessibility Campus. Allí van a encontrar cada una de nuestras propuestas, materiales y demás que vamos a ir sumando porque lo estamos haciendo crecer. Muy bien, por lo tanto es, por un lado, formación para que todo el mundo sepa qué es, y muy bien lo has dicho, y qué no es la dislexia. Entonces esto es gratuito, quiere decir que cualquier persona, tanto si es una madre, un padre, como si es una profesora, un maestro, quieren saber exactamente qué es la dislexia, en 2 horas de formación gratuita a través de vuestra web lo pueden saber. Y la otra parte, pues son herramientas de accesibilidad que luego entraremos más profundamente en ello. Pero antes de entrar en esta parte, quería preguntarte, sabemos que tu conocimiento es doble, ¿no? Dado que surge, como has dicho, de tu formación como psicóloga, pero también porque eres madre de un chico disléxico y esto fue lo que te puso en marcha, ¿no? Como sabemos que suele ocurrir. Entonces, como madre, no como psicóloga, aunque a veces no se puede desgranar, pero como madre, ¿qué es lo que les dices a las demás madres y a los demás padres que tienen un hijo o una hija con dificultades de aprendizaje? ¿Qué es lo que les dices? Bien. 2 o 3 ideas claves, ¿no? Primero, confiar en sí mismos. En este recorrido empezamos a ver que algo no anda bien, ¿sí? Sin embargo, muchas son las situaciones donde nos acercamos al pediatra, a la maestra, y nos dicen, es cuestión de darle más tiempo, ya va a poder. Si tenemos esta sensación de que algo no anda bien, sigamos buscando, buscando y buscando, ¿sí? No bajar los brazos. La segunda etapa, cuando encontramos, supongamos que llegamos a un diagnóstico de una dificultad específica del aprendizaje, dislexia, disgrafia u otras. Frente al diagnóstico hay como sentimientos contrariados. Por un lado, por fin, un alivio, empezamos a entender qué es y qué no es. ¿Sí? Todos estos fantasmas del que no puede, no le da la cabeza, no es inteligente o que es vago, empiezan a disiparse.
pero a su vez nos sentimos, es un impacto donde lo primero que aparece también es mucha frustración y enojo, ¿sí? Este camino donde golpeamos tantas puertas y se supone que los que son los expertos en aprendizaje no sabían del tema, y a veces los profesionales de la salud tampoco conocíamos exactamente de qué se trataba. Entonces, hay recorridos donde se trabaja el tema emocional, pero no se trabaja específicamente la rehabilitación de la conciencia fonológica y otras cuestiones que van a llevar a que esa persona pueda leer en forma precisa y fluida. Entonces también hay como mucha, como se dice en Argentina, bronca, ¿no? Y culpa. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo me enojé tanto? ¿Por qué le exigí tanto? Bueno, pero de ahora en más, la tercera etapa, de ahora en más, todo va a ir mejor. Todo va a ir mejor. Porque hoy sabemos, ¿sí? Hoy el desafío mayor es el desconocimiento. Nosotros en Dislexia y Dispraxia decimos, el desconocimiento deviene en exclusión, ¿sí? Y hoy tenemos todas las herramientas, ¿sí? Se sabe cómo detectar a tiempo o tempranamente, se sabe cómo rehabilitar los tratamientos. Tenemos iniciativas como Glyphing y otras basadas en la evidencia. Sabemos que las intervenciones dan resultado, no estamos probando, no hacemos prueba y error, sabemos qué es lo que camina y sabemos también cuáles son las adaptaciones, las estrategias que siempre son de acceso para que los estudiantes puedan aprender mejor. Y por último, tenemos las herramientas tecnológicas que hoy están al alcance de la mano. Entonces, padres, madres, busquen, 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 una vez que hallen, respiren hondo, de ahora en más las cosas van a ir mejor, y compartan como hicimos Montserrat, yo y tantas otras familias. Muy bien, lo has descrito muy bien, porque en todo lo que has descrito yo estaba allí dentro, exactamente. Y yo tengo una anécdota, digo que a Mario lo diagnosticaron muy tarde. Y en el momento en que me llamaron para decirme Mario es disléxico, yo, que había promovido todo el estudio, que ya estaba con la Universidad de Barcelona, lo primero que hice fue decir no. No. O sea, hubo como una negación, ¿no? Y es esto, lo que tú has dicho, porque como la negación esconde pues la frustración, la rabia, el no querer saber que hay realmente un problema, ¿no? De todas formas me duró segundos, ¿eh? Al momento dije, perdón, si estamos aquí justamente porque yo ya veía, ¿no? Entonces, pero sí, lo has descrito muy bien. Vale, y esto es lo que les dices a los papás. ¿Y qué les dices a los docentes? Los docentes, nuestros grandes aliados y compañeros de ruta. A ver, primero, fue pensando en los docentes que creamos iniciativas como Dislexia Campus, ¿sí? No queríamos hacer grandes formaciones larguísimas, sino herramientas prácticas. Entonces, entendiendo a la persona, cuál es la dificultad y cuál es la fortaleza, es muy sencillo entender qué es lo que hay que hacer. ¿Qué les puedo decir a los docentes? Que, bueno, como seguramente se mencionará en más de un momento de estas jornadas, pensemos, 10% de la población tiene dislexia, entonces son 770 millones de personas, 4 millones en España, 4 millones en Argentina, 2 o 3 estudiantes por aula de cualquier nivel. Entonces, tenemos este desafío en el aula, lo tenemos todos los días. Entonces, a partir de conocer, formarse, con herramientas muy sencillas podemos ser mejores docentes, ¿sí? Porque hacemos brillar a nuestros estudiantes. Entonces, las herramientas están.
tantas iniciativas que se han hecho, sobre todo tenemos que rescatar en los últimos años, en español, en nuestro idioma, están disponibles y que nos acompañan en este camino. Para los padres respecto de las escuelas es esto: acerquemos los contenidos, acerquemos las herramientas, mostremos qué es lo que hacemos en casa y que nos funciona, porque seguramente ahí vamos a encontrar grandes aliados. Una pregunta quería hacerte, Ruth. Sí. Antes has nombrado ya la palabra desafío y la palabra fortalezas, ¿no? Pues, ¿cuáles son estas fortalezas que crees que se desarrollan alrededor de la dislexia u otras dificultades de aprendizaje? Bien. Durante muchos años, bueno, la definición de dislexia ya cumplió 100 años, se ha hecho énfasis en la dificultad, ¿no?, de la adquisición de la lectura y otras alrededor de esto. En la última década también cada vez más hay investigaciones que refieren a las fortalezas. ¿Y estas cuáles son en el caso de las personas con dislexia? En general tienen que ver con un rápido procesamiento visual y espacial, lo que le permite ver la globalidad, ¿no?, el panorama, e ir identificando cambios, patrones. Les doy un ejemplo de una investigación que se hizo hace unos años. Se les mostró una parte del espacio a astrofísicos con dislexia y no disléxicos, y quienes vieron más rápidamente estos patrones, los agujeros negros, fueron las personas con dislexia. Y esto tiene que ver con el procesamiento, a ver, junto con la dificultad, que es el procesamiento del lenguaje, tenemos la habilidad del procesamiento en ideas con imágenes. Entonces, esto también permite que puedan unir puntos, digamos, en común de distintas disciplinas y crear ideas innovadoras, poder ver las cosas desde distintos puntos de vista. Por eso, en el área que nombres, Montserrat, hay personas con dislexia que se destacan. Yo digo, no es que las personas con dislexia son todos genios, no, sino que hay algunos genios que tienen dislexia. Entonces, bueno, no los voy a abrumar con nombres, pero hay arquitectos, en finanzas, en negocios, en lo que quieran. Ahora, más allá de esto, lo importante es que ya hace unos años el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial sería la traducción, ha descrito cuáles son las habilidades para los trabajos del futuro. Digamos, las habilidades del trabajo del presente ya, ¿no? Y cómo se ha redefinido el campo de lo laboral, a partir de justamente el aporte de inteligencia artificial, de machine learning. Las tareas repetitivas y automáticas son las que menos se van a requerir. ¿Y qué se requiere para los desafíos actuales? Personas con flexibilidad, creatividad, resolución de problemas, poder justamente sensibilidad a ver en qué puntos se producen los problemas, experiencia del usuario y demás. Y bueno, aquí que muchas de las que he nombrado son capacidades, habilidades que tienen las personas con dislexia. Entonces, cuando conocemos, no solamente tenemos que poner la mirada en la dificultad y el desafío, sino también estas habilidades, fortalezas, justamente para poder, que muchas veces quedan tapadas, ¿no?, escondidas bajo la dificultad, y lo importante es que podamos visualizar en cada persona cuáles son sus potenciales y darles lugar. Exacto, ver las potencialidades, ver las posibilidades y no dejarse ennegrecer, digamos, el horizonte solo por las limitaciones o las posibles dificultades. Justamente por eso estaba esta pregunta. Muchas gracias, Ruth.
Otra pregunta que quería hacerte se refiere a la tecnología inclusiva, ¿no? Este Bien, campus, Accessibility Campus, ¿no? Creo que habla de esto. ¿Qué es la tecnología inclusiva y cómo podemos acercarla y utilizarla? bien. En este recorrido que fuimos haciendo, vimos, yo fui experimentando también, primero me hacía preguntas, digo, ¿cómo puedo ayudar a las personas a leer de distintas maneras? Entonces, vamos primero a un concepto al cual hemos ido avanzando, ¿no? Primero hablábamos de tecnologías de asistencia, asistivas. Hoy en día podemos hablar de tecnologías para todos, ¿no? Y para la Claro. productividad. Entonces, claro, porque vamos al concepto de accesibilidad. Accesibilidad, yo siempre tengo alguna frase más simple para decir las cosas, yo digo que es hacer lo mismo de otra manera. Todos tenemos la idea de un edificio accesible, este que tiene rampa. Entonces, la idea es que todos podamos entrar a ese edificio, cada uno a su manera. Entonces, habrá quien entre caminando, otra persona en silla de ruedas, otro en brazos de la mamá, con bastón, corriendo. Cada uno a su manera entran al mismo lugar. La idea es que hoy en día en las actividades humanas en general pensemos cómo brindar accesibilidad a que cada uno entre a ese lugar de distintas maneras. En este caso hablamos de accesibilidad a la lectura y a la expresión escrita. Entonces, hay distintas maneras de leer. Bueno, si pensamos que el objetivo primordial de la lectura es poder entrar a ese texto, ¿sí? Para poder compartir el mensaje que nos quiere decir, el conocimiento que queremos adquirir, la historia que nos puede contar. Entonces, las tecnologías nos van a permitir, por ejemplo, leer escuchando, ¿sí? Hablamos de la lectura visual, lectura táctil, que es la del braille, y la de leer escuchando. Y hoy en día esto está disponible en nuestros ordenadores, en nuestros móviles, muy fácilmente. Y también lo que les decía, ¿por qué hablamos de tecnologías para todos? Porque esto que hace muchos años atrás era comprar un dispositivo en particular para que, por ejemplo, nos leyera el texto en voz alta, y era sumamente caro además. Hoy en día está incluido en muchas de las paquetes de Google, de Microsoft que utilizamos, y la cuestión es conocerlos, porque son clave, como se dice en inglés, es un game changer, ¿no? Cambia el juego, cambia vidas, cambia vidas Sí. estas pequeñas herramientas. Sí, y no solo para personas con dislexia, porque yo me acuerdo cuando hice tu taller en Buenos Aires, que aprendí cosas que he utilizado. Porque Desde dije, ya, pero si es cosas que me parecía que eran muy largas, muy costosas en tiempo y en concentración, y de repente digo, no, pero si Ruth explicó que hay una manera de hacer esto, entonces lo he utilizado yo y lo sigo utilizando para hacer mi vida más fácil y más cómoda. sí, desde ya, Sí, por eso fuimos también creciendo con estos conceptos, y los primeros talleres los llamamos de tecnologías aplicadas a las dificultades específicas del aprendizaje. Los mismos personas que participaron nos decían, a mí me está sirviendo para hacer los informes, a exacto. mí me está sirviendo para adaptar materiales para distintos chicos con distintas problemáticas. A mí me está sirviendo para personas con dificultades en el lenguaje, afasias en adultos, o sea, entonces, desde ya son herramientas. Primero nosotros tenemos que ver la persona, ¿sí? Como suelo decir, nuestros cursos y nuestras propuestas no es un listado de apps y programas, sino, bueno, pensemos juntos, las personas,
en qué entorno están trabajando o estudiando, cuáles son las tareas y después vamos a elegir las herramientas. Entonces, con este discurrir también se hace que rápidamente las familias desde ya son los primeros en empezar a utilizarlas, pero también los docentes cuando entienden de qué se trata, rápidamente las utilizan. Yo hace un tiempo di una charla, justamente en el día, el Global Accessibility Awareness Day, que es en mayo, el día de concientización de la accesibilidad mundial, que la titulé El sueño de Agatha Christie. Porque Agatha Christie, digamos, que es la escritora, novelista que más ejemplares ha vendido en la historia del mundo, solamente se vendieron más ejemplares de la Biblia y de Shakespeare. Después viene Agatha. Cuenta en su biografía que tiene muy mala letra y muchos errores de ortografía. Y bueno, pero fíjense que ¿qué resolvió hacer al final de sus días? Bueno, escribían en máquina de escribir, ahí, digamos, lo grafomotor lo solucionó por ese lado, pero los editores se quejaban de su falta de ortografía, y harta de todo esto, al final de sus días, empezó a dictar a un asistente sus novelas. Nosotros tenemos en Argentina Jorge Luis Borges, que quedó ciego de grande, no usaba el braille, así que ¿cómo leía Jorge Luis Borges? Alguien le leía. ¿Y cómo escribía? Dictaba sus textos. Entonces, el tema es hacer lo mismo de otra manera, y hoy la tecnología nos ayuda muchísimo para eso. Muy bien, no sabía lo de Agatha Christie, que era la tercera autora más vendida. Muy bien. ¿Tú crees que la tecnología inclusiva es una realidad? O sea, sabemos que es una realidad porque existe y sabemos que es muy accesible porque, como has dicho, está en muchos softwares que utilizamos constantemente, pero ¿realmente es aplicable para toda la población? Es decir, ¿está sujeta siempre a Internet, está sujeta siempre a equipos que tengan pues, cierta memoria? Es decir, ¿realmente lo puede utilizar todo el mundo o tenemos todavía una parte de la población que le queda lejos todo esto? Bueno, la experiencia del último año con la pandemia y que tanto el trabajo como la educación se llevó a entornos remotos, digitales, hizo que, como sabemos, aceleradamente tuviéramos que aprender o utilizar, lanzarnos al uso de tecnología. Sí, como bien dices, Montserrat, tenemos dos grandes problemas todavía en la brecha digital. Una es la conectividad, ¿sí? Hay muchos lugares donde no hay un acceso a Internet, o es todavía caro, o es intermitente, ¿sí? Entonces, esto es un desafío. Y la otra es cuántos dispositivos contamos en casa, porque uno de los problemas que tuvimos durante este año es un solo ordenador en una familia, una sola computadora, papá, mamá trabajando remoto y varios niños, estudiantes de distintas edades necesitando ese mismo dispositivo. Esto lo que hizo, como siempre, es generar respuestas cada vez más creativas y ya no negarnos al uso del móvil, ¿sí? Sino que es una herramienta imprescindible y quizás haya más de un celular en cada familia. Y también cada vez se está buscando más que parte de las herramientas que se tienen uso online puedan ser de uso offline, sin conexión, ¿sí? En esto vamos creciendo. Lo que sí, la realidad es que quienes tienen posibilidad de una buena conectividad, es asombroso lo que de herramientas de accesibilidad
en este caso vamos a hablar de herramientas para la lectura, para la comprensión lectora, para que podamos acceder a textos en distintos idiomas, con imágenes incluso, ¿no? Toco con el mouse una palabra, me la puede decir en castellano y en el idioma que yo elija, y me puede mostrar un dibujo representándose. Todo esto es inteligencia artificial y eso sí requiere conectividad. Entonces, bueno, esperamos que tener cada vez más distintas herramientas. La cuestión sigue siendo la brecha digital, pero sí lo que es muy importante es que están cada vez más incluidas, como les dije, tanto en el paquete de aplicaciones de Google como los de Microsoft. Muchas de estas herramientas, el leer en voz alta, el escribir con la voz y otras están incluidas. Por lo cual también hace que todos tengamos acceso a la vez y que cada estudiante, cada persona pueda elegir si quiere escuchar el texto leído, por ejemplo, en otro idioma, en inglés, o lo quiere leer con la vista o combinando ambas, ¿sí? Está disponible para todos. Sí, o sea que nos estamos acercando a que esta accesibilidad sea real y la pandemia, que me gusta tu capacidad de ver la parte positiva en todo lo que hablas, porque la pandemia esto nos lo ha acelerado, ¿no? Debe tener sus partes negativas, pero también tiene su parte positiva, ¿no? Que es esta de haber acelerado todo lo que es la accesibilidad tecnológica. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista y yo lo que quería como última pregunta es anunciar a todas las personas que nos están escuchando que, como otras de las personas que han pasado por estas entrevistas, pues en la última parte de este año o quizás principios del próximo, todavía no tenemos la fecha definida, pero haremos un taller de accesibilidad con Ruth, porque realmente yo estuve presente en este taller en Buenos Aires, como he dicho al principio, y yo aprendí cosas que me parecieron muy interesantes incluso para mí, pero que además, pensando en los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, yo siempre digo, ¿no?, que hay que entrenar lectura, y esto es lo que hace Glyphing, pero que muchas veces necesitamos avanzar por alguna otra vía. O sea, no podemos esperar a mejorar lectura para hacer X, sino que tenemos que estar mejorando lectura y hacer X. Entonces, todas estas tecnologías nos pueden ayudar a hacer lo que se nos pide, aunque nuestro nivel de lectura todavía no sea el óptimo para la edad que tenemos. Entonces, esto seguramente es el taller que vamos a ofrecer, pero prefiero que lo expliques tú, que lo presentes tú. Ruth, ¿qué es lo que vamos a ver en este taller? Bien, recién me quedé pensando también en la pregunta anterior y en esto de la parte positiva. A ver, si no viéramos en los desafíos oportunidades, no estaríamos aquí, Monserrate. Entonces, también es... unido al taller, vamos a ver justamente herramientas que tenemos en el móvil, en la computadora, que nos permite hacer lo mismo de otras maneras, leer escuchando, escribir hablando, poder cualquier texto convertirlo en un texto accesible. Por eso decía, el año pasado muchos docentes hicieron grandes esfuerzos en digitalizar los materiales y no se puede utilizar las herramientas tecnológicas con varios materiales. Entonces vamos a ver cómo hacer materiales accesibles, cómo lograr poder implementar con sentido estas herramientas. El paso por paso, como le dije, no es un listado de apps, sino vamos a ver efectivamente cómo se utiliza, cómo se implementa, cómo se comunica, que esto es clave,
tanto a las familias como a los docentes. Bueno, creo que con esto, nada, contagiarles el entusiasmo porque de esto se trata, ¿no? Ampliar el mundo para que todos leamos y todos podamos expresarnos por escrito. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Yo me quedo con una frase que has dicho, que has utilizado las palabras desafío y oportunidad. Es decir, en lugar de quedarse bloqueado ante el problema, eso se convierte no en un problema, sino en un desafío, y ese desafío, si con un poco de alquimia lo podemos convertir en oportunidad, me parece que es lo que has hecho tú, lo que ha querido hacer Glyphing también y lo que hace tanta gente cada día en diferentes ámbitos. Pues muchas gracias, Ruth, y dejaremos los enlaces de tus páginas para que todo el mundo pueda acceder, y luego cuando hagamos el taller pues ya invitaremos a nuestros usuarios para que puedan profundizar en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Montserrat, por toda la gran tarea que haces junto con tu equipo. Gracias. Gracias.